próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos nuevamente a Signos Vitales. Hoy estaremos hablando un poco de actividad física y un tema que llama bastante la atención y es qué tipo de actividad física pueden desarrollar personas en situación de discapacidad. Para ello nos acompaña Daniela Mesa, ella es fisioterapeuta en el municipio de Andes. Daniela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, espero que esa información sea muy útil para todos ustedes. Bueno, Daniela, ya dando como esta introducción al tema, quisiera como iniciar preguntándole, ¿una persona en situación de discapacidad puede realizar alguna actividad física constante? Realmente sí, debe hacerlo como, digamos, algo casi que obligatorio, ¿cierto? Porque entonces generalmente el proceso, o sea, cualquier tipo de discapacidad necesita de movimiento, de activarse, de generar siempre un estímulo para que esa discapacidad, o sea motora o el tipo pues que se presente, no genere una limitación a sus actividades. Entonces siempre lo que busca la fisioterapia es generar independencia. Entonces, si yo no me muevo, si yo no realizo ejercicios, si no enfoco más en la terapia física, pues eso se va a dificultar. Usted lo menciona, hay como tipos de discapacidad. ¿Cuáles discapacidades contamos pues como en este momento y cuáles vendrían como a tener más intervención de terapia física y cuáles sería como un poco más regulada? Hay diferentes tipos de discapacidad, entonces tenemos la discapacidad motora, que es pues cualquier afectación en el cuerpo. También incluso está la orgánica, que es también una afectación de que mis órganos internos no tienen una adecuada función. Está la discapacidad intelectual, que es esa dificultad para la comprensión. Está también la discapacidad mental, la parte sensorial, que ahí incluiría la discapacidad visual, la discapacidad auditiva. Y entonces también hay una discapacidad o pluridiscapacidad que abarca varias discapacidades. Entonces, generalmente no es cuál sea más importante tratar, porque realmente todas necesitan un proceso terapéutico, o sea, desde el inicio, si es una discapacidad digamos, de nacimiento o adquirida por un accidente, sea laboral, de tránsito, ¿cierto? Entonces, ese tipo de discapacidad, sea adquirida o sea de nacimiento, desde el inicio de ella se debe empezar a trabajar. ¿Hay unas que se trabajan con mayor frecuencia que otras o depende también? Depende. Siempre en la fisioterapia todo tratamiento debe ser individualizado. Entonces, si dos pacientes tienen discapacidad física, pero no va a ser igual este paciente al otro. Entonces, siempre enfocar en lo que necesita el paciente y en qué capacidades queremos potenciar y qué funciones queremos ir recuperando, ¿cierto? Entonces, puede que para ti sea difícil doblar el codo, pero la otra persona puede doblar el codo, pero no puede doblar la muñeca. Entonces, yo me debo enfocar en lo que tengo que tratar y así poderle ayudar a un buen proceso. Daniela, usted lo mencionaba ahorita y es la terapia física es para todos y lo que busca es como reactivar como los músculos o algunos órganos que usted también lo mencionaba, es como procesos que dejan de funcionar internamente. Esto además también estimula como el cerebro, como en lo que hace el ejercicio para nosotros normalmente una terapia que puede ser la ida al gimnasio. Sí, realmente algo importante que mencionas ahí es la parte cerebral, porque siempre en una terapia física no solo nos podemos dedicar a eso, a lo físico, ¿cierto? Entonces también está la parte mental, donde yo, por ejemplo, personalmente siempre a los pacientes que tienen de pronto una lesión de tipo nervioso, yo les recomiendo, sea de cualquier edad, haga sopa de letras, haga crucigramas, si quiere aprenda un nuevo idioma, toque un nuevo instrumento musical, porque entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una lesión de tipo nervioso se pierde la plasticidad neuronal y hay estudios que dicen que sí se puede volver a generar conexiones neuronales, eso se llama neuroplasticidad, y se genera aprendiendo otra actividad nueva totalmente. Entonces, esa parte de la mejoría
en la parte cerebral también me ayuda en la motora, pues porque claramente él es el que casi que manda, por así decirlo. Entonces tenemos que no solo dedicarnos a eso, sino pues a varios factores. Yo quisiera que ahondáramos un poco como en los tipos de discapacidad y como esas terapias que son más frecuentes de acuerdo como a la discapacidad. Por ejemplo, una discapacidad motora, ¿qué tipo de terapia tendría que llevar a cabo? Bueno, cuando volvemos a retomar a lo de individualizar el paciente, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un paciente que tiene una amputación de miembro inferior después por debajo de la rodilla. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que potenciar la extremidad contraria porque esa es la que me va a dar un apoyo por un tiempo mientras no tengo la prótesis. Y luego, entonces, la parte del tronco tenemos que estabilizarlo, tenemos que ayudar en el equilibrio. Entonces, ¿qué? Se hacen ejercicios en superficies inestables, descarga de peso, fortalecimiento pues con banda, con pelotas. Y luego, cuando ya el paciente tenga la prótesis, ya es ahí donde entramos a cómo debe caminar, cómo debe pararse, a trabajar la postura. Entonces, son, digamos, partes individuales de cada tratamiento. Y que también depende de un proceso. Totalmente. Depende como la reacción del paciente, sí, y el juicio que le vaya. Las terapias siempre se deben enseñar como estar acompañados de un profesional o podría tener como un proceso, un acompañamiento profesional y algo en casa. Bueno, aquí hay dos cosas súper importantes que tú mencionas y es como esa intensidad del paciente, porque entonces la parte de la terapia no solo debe ser de que yo sea juicioso aquí haciendo las terapias, y eso aplica para todo. Vengo acá, hago juicioso las terapias, pero resulta que voy a la casa y no las practico. Ya me quedo acostado todo el día. Exactamente, entonces ahí no vas a hacer nada. Entonces ahí, por ejemplo, pacientes que incluso tienen una discapacidad, digamos, severa o moderada, uno le dice, haga todos los días, porque si realmente dejas de hacer 1 o 2 días, vas a perder lo que has ganado en mucho tiempo. Entonces, es un proceso que debe seguir. Es como, yo les digo, así como te cepillas los dientes, como te bañas, que sea algo de tu rutina diaria, ¿cierto? Entonces, y el acompañamiento, en las personas con discapacidad, hay muchos factores que no solo me debo dedicar a la discapacidad como el paciente, sino que yo cómo estoy sintiendo, cómo estoy afrontando la discapacidad, cómo lo está afrontando mi familia, si tengo apoyo familiar, si no lo tengo. Entonces, de todo eso depende también una mejoría. Porque entonces, si yo tengo un buen apoyo familiar, un buen vínculo familiar y si me están acompañando en mi proceso, pues voy a mejorar mucho más fácil. Entra como todo un proceso psicológico también en las terapias. Totalmente. Ahí, digamos, pues no nos podemos entrar a la parte psicológica porque siempre todo esto debe ser un tratamiento interdisciplinario, o sea, médicos, especialistas, psicología, dependiendo pues de otro profesional que se necesite. Pero siempre se debe trabajar la parte psicológica, porque si yo no estoy afrontando o no estoy haciendo un adecuado duelo en esa parte, digamos, social, o porque ya no puedo trabajar, o porque ya no puedo salir con mis amigos porque resulta que tengo una amputación, entonces tengo que quedarme en casa. Entonces, todo ese proceso sí se deja más a la parte psicológica, pero desde la terapia uno tiene que animar, escuchar al paciente, aconsejarlo. No nos podemos quedar con que es la actividad que debe hacer y ya, ¿no? Exactamente, como que bueno, empecemos de una vez el ejercicio, sino cómo te has sentido, cómo vas, si los estás haciendo. A veces incluso uno le toca como preguntarle al acudiente como, venga, si está haciendo las terapias, porque de pronto a veces no la están realizando adecuadamente, y entonces realmente necesitamos como que sea un proceso de mucha parte tanto del paciente como de la familia. Daniela, teníamos un ejemplo como de la terapia motriz, ¿cierto? Cuando hay como una discapacidad o una lesión, por ejemplo, en un accidente que genera como un traumatismo a largo plazo, eso se puede recuperar como la movilidad.
al 100 o siempre va a tener como una variación, pues obviamente también depende del paciente de qué tan juicioso y qué tanto esmero le ponga, pero una persona que sea dedicada y haga las terapias constantemente podría recuperar como esa movilidad completa. Sí, realmente se puede. Hay muchos factores que influyen, la edad, pues factores sociales, los mentales que hablábamos ahorita. Todo es un círculo o un conjunto de factores, ¿cierto? Pero si yo soy una persona que me esmero, que soy juiciosa, que hago los ejercicios como son indicados, que voy a mis controles médicos, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la persona que está amputada, entonces son varios procesos, listo, primero entonces empieza fortalecimiento de toda la parte del cuerpo, ya luego entonces cuando tiene la prótesis, que es cuando él va a poder volver a ser más independiente, por lo menos en la forma pues de caminar, entonces si la aprende a utilizar adecuadamente, puede realizar su trabajo, sus actividades normalmente. La verdad he tenido pues pacientes que lo han logrado incluso hasta de edades avanzadas, entonces realmente no es como quedarme como que ya no puedo, no soy capaz, sino ponerle pues como el ánimo a la cuestión. Yo quisiera que continuáramos como con los ejemplos y veníamos, bueno, la discapacidad motriz y ya tenemos la discapacidad, no recuerdo bien el nombre, que es un poco más interna de los órganos que dejan de funcionar. Bueno, exactamente. Por ejemplo, que mi intestino no funciona bien o entonces tengo problemas con eso. Ahí sí ya realmente ese tipo de discapacidades va más por la parte médica, porque entonces si hay que hacer una cirugía, si hay que hacer pues algún tipo de tratamiento específico para que esto me funcione. Pero por ejemplo, si hay una afectación en un órgano, pues generalmente se va a ver demostrado en la parte física. Entonces de pronto no va a caminar bien o le va a doler la espalda, entonces ahí es donde entraría la terapia. Empieza como a reflejarse en otros dolores. La parte externa, sí. Listo. Y la discapacidad, ya que es un poco más mental, ¿cómo vendría como a tratarse con la terapia? Bueno, ese tipo de discapacidad, dependiendo también del grado de la parte de discapacidad mental, si es severa o si es leve. Entonces, por ejemplo, si es leve, igual, o sea, se debe trabajar con ejercicios que promuevan la estimulación neuronal, pero también los puedes combinar con ejercicio. Entonces, por ejemplo, en los niños, tú le pones un juego, pero también tiene que pensar, entonces puedes saltar la cuerda y tienes que decir los números, o tienes que hacer este circuito y cuando llegues tienes que mirar los colores y decir el nombre del color y no lo que aparece ahí, ¿cierto? Entonces es una combinación que se puede hacer entre lo motor y obviamente lo mental, ¿cierto? Siempre trabajar pues como esa parte. Y ya pues cuando es una discapacidad severa pues se hace un poco más digamos tedioso, pues porque ahí entraría un poquito también la parte intelectual de que no comprende mucho pues como las palabras, las indicaciones. Sin embargo, también se trata de trabajar esa parte, o ya, por ejemplo, si es el caso de, supongamos, un niño con parálisis cerebral que tiene una, digamos, discapacidad mental severa, pues ahí ya se hace otro tipo de tratamiento que es también motor, pero que al yo mover mi cuerpo, pues el cerebro pues va a sentir esas señales, por así decirlo. Daniela, a mí me gustaría que ahondáramos ahora como en temas de periodicidad. Nosotros estamos en un sistema de salud donde dependemos pues como de las EPS y cuando nos envían a terapia física es por un tiempo y ya pues cae como sobre la responsabilidad de cada usuario seguir como con ellas. Por lo general hay como una cantidad de terapias que se envían, ¿o de qué depende? Bueno, generalmente las EPS envían como ciclos de terapia, ¿cierto? Siempre son 10, pero luego lo dejan al criterio del fisioterapeuta de las que vayan necesitando, ¿cierto? O incluso a veces se les manda las 30 de una, pero uno sabe que va a necesitar más. Pero entonces vendría a ser una terapia por semana. Sí, una visita. Ahí hay un problema de salud porque en ocasiones por el flujo de pacientes no da para hacerla 2 o 3 veces por semana, que sería lo ideal, ¿cierto?
Pero, por ejemplo, hay ocasiones en que sí es una semanal, pero si tú te comprometes a ser súper juicioso en la casa, listo, no tengo problema y lo puedes hacer. Pero, como decir que hay una regla general que se tiene que hacer así, no. Pero si el paciente solo puede asistir una vez a la semana o dos, pero que el resto de días se compromete a ser súper juicioso en la casa, no hay ningún problema. Como la periodicidad ideal sería algo diario y ya el acompañamiento 2 o 3 veces por semana. Sí, digámoslo así. Incluso pues siempre que los pacientes van a la terapia, uno les recomienda, les enseña los ejercicios para seguirlos haciendo en casa. Entonces también cuando terminan las terapias, como que no dejes de hacerlas, debes seguirlos, eso se llama plan casero, que es que tiene que seguir, como decía yo ahorita, eso es como cualquier actividad de la vida diaria, seguir haciendo los ejercicios. Hablando de ese plan casero, hay como algunos movimientos base que las personas puedan realizar, pues teniendo como una movilidad normal o qué tipo, relacionado también como a los tipos de discapacidades que sean como unos movimientos genéricos o no. Bueno, movimientos digamos generales son aquellos como los que me van a servir para realizar mis actividades de la vida diaria. Por ejemplo, comer, entonces ¿yo qué hago? Doblo el codo, el hombro indirectamente se levanta un poco, el agarre que realiza la muñeca. Para caminar, entonces tengo que hacer una semiflexión de rodilla, el tobillo tiene que ir hacia arriba, la cadera también se dobla un poco, entonces son movimientos específicos que uno diría son generales pues para la vida y que hasta involuntariamente los realizamos, pero que si hay una persona pues en esa situación de discapacidad, pues uno trata, como decía ahorita, de potenciar la parte que se pueda trabajar para que, si yo no puedo doblar la rodilla, listo, pero puedo doblar la cadera y puedo caminar bien, ¿cierto? Entonces esos planes caseros son más como enfocados en los ejercicios que se realizaron durante la terapia, para que quede pues como ese aprendizaje. Lo ideal no es como, ay, bueno, es que te entrego este papel y vas a hacer esto siempre, no. Los que vas a aprender en la terapia. Bueno, Daniela, de acuerdo como con estos planes que usted mencionaba que son individualizados, estos también van como en un avance constante de acuerdo como a lo que ha logrado cada paciente o se tiene como unos movimientos estándar. Sí, totalmente, se puede avanzar cada vez que valga la redundancia que avance el paciente, porque entonces ya, por ejemplo, empecé con una pesa bajita, valga la redundancia de peso, y ya es capaz de tolerarme más peso, entonces claramente hay que hacerlo porque si no nos podemos quedar como en lo fijo, en lo poco, sino que la idea es esa, siempre en cada terapia ir avanzando hasta donde el paciente tolere, hasta donde pueda. Eso también se debe enseñar mucho como la paciencia porque a veces los pacientes llegan como de forma inmediata como que ya quiero lograr esto. Y realmente pues el proceso también interno es un poco lento dependiendo la lesión, digámoslo así. Entonces si yo voy como que quiero de una doblar el brazo y resulta que es que me lesioné los nervios de acá, pues es un proceso que toma tiempo, pero la idea sí es ir avanzando. Bueno, Daniela, hablando un poco como de esa recuperación que puede tener un paciente, ¿hay como enfermedades de base o algunas condiciones físicas que puedan intervenir como en esta recuperación, que pueda ser un poco más lenta? De pronto, personas que sufren de azúcar, de la presión, el tema de la obesidad, ¿eso influye también como en que el proceso pueda ser un poco más lento o son cosas aparte? Sí, realmente se influye dependiendo pues de la lesión y de qué enfermedad de base. Vuelvo, por ejemplo, con otro ejemplo, alguien que se amputó, volvemos con el mismo, y supongamos que sufre de diabetes, ¿cierto? Entonces las personas que sufren de diabetes, la cicatrización se hace un poco más demorada y es algo de mucho cuidado. Entonces resulta que si la cicatrización del muñón, que así se llama pues la parte de la extremidad afectada, no cicatriza adecuadamente o incluso sufre de alguna infección, no me voy a recuperar en un tiempo, digamos, establecido o corto, sino que eso retrasa el proceso. Por ejemplo, entonces,
algo, no es una enfermedad base, pero algo que también influye muchísimo en el proceso de la rehabilitación es el dolor. Entonces, sí, realmente... Como el umbral del dolor que llamamos, que hay gente mucho más sensible que otra. Exactamente. Entonces, si yo quiero recuperar, pero si hay mucho dolor o no me está permitiendo avanzar a otra etapa, nos tenemos que no quedar, pero sí tratar de trabajar siempre a la tolerancia al dolor. Porque eso a veces pasa de que como, ay, qué susto las terapias, eso duele mucho, allá me van a hacer llorar. Entonces no, la idea es que no sea eso, sino que siempre a la tolerancia del dolor del paciente, que si nos tenemos que esforzar un poquito, listo, nos esforzamos, pero la idea es tampoco como llegar al punto de que afecte un poquito más. Entonces, por ejemplo, también, si alguien es hipertenso, entonces con los hipertensos generalmente uno debe evitar mucho movimiento mayor a la altura del hombro, pues porque entonces eleva un poquito la presión. Entonces, si supongamos que no se está tomando juicioso la pastilla y yo le tengo que rehabilitar esa parte, entonces imagínate, puede haber ahí alguna alteración incluso durante la terapia. Entonces es manejar la parte de las enfermedades de base, no descuidarse con los medicamentos si los necesita, porque entonces todo me hace pues como parte de retrasar el proceso. Por ejemplo, si hay una lesión de algún nervio, la parte incluso, entonces si yo sufro de azúcar también me va a afectar esa parte, y si yo no me la estoy controlando, no estoy siendo juiciosa con el tratamiento del médico, pues también va a retrasar el proceso. Daniela, quisiera que habláramos un poco más ahora de su experiencia. De acuerdo como a este tiempo que lleva laborando en el municipio, ¿qué tipos de discapacidades se pueden encontrar como más frecuentes? Si a veces son en personas más mayores o incluso en niños. Bueno, en el municipio la verdad he encontrado pues como de varias edades, pero por ejemplo lo que es accidentes de tránsito sí realmente es en pacientes jóvenes, me refiero supongamos entre los 16 hasta pongámosle 40 años, pero incluso hasta en edades menores. Entonces, en cuanto a eso, esa parte, la parte laboral, sí ha habido pues, de accidentes laborales que me generan una discapacidad, sí hay un poco más de rango de edades, incluso más amplios, pero la primordial es por accidente de tránsito. Es así, pues, aunque no es muy alto, pero es la que más se ve. Y obviamente, pues, también está la parte de nacimiento, ¿cierto? Entonces, se me fue. ¿Sigo? Está la parte del nacimiento. Porque se me fue la... Digamos que presenta entre jóvenes de 16 a 40 años más o menos, pero que más que todo por accidentes de tránsito. Laborales que poco, no sé. Que son las parálisis cerebrales que me comentaba ahorita. Ah, bueno, sí, puedo hablar de eso. Listo. ¿Ya? Sí. De nacimiento, entonces, por ejemplo, la parálisis cerebral infantil, eso es algo que se ve no solo en el municipio, sino en pues, el país, ¿cierto? Entonces, yo tuve una experiencia en mis prácticas, estuve en una IPS que era enfocado en niños con situación de discapacidad. Entonces era primordialmente parálisis cerebral infantil, síndrome de Down, autismo. Entonces era pues, como una escuela, digámoslo así, porque los niños iban a terapias de psicología, fonoaudiología, terapia física, pero entonces dependiendo del grado de discapacidad se realizaba el trabajo que se tenía que hacer. Entonces ahí realmente uno aprende y ve un poquito más allá de la discapacidad, porque entonces, por ejemplo, veíamos a los niños con síndrome de Down que dibujaban muy lindo, que se aprendían las canciones súper rápido, que les encantaba bailar. Entonces, muchas veces como que esa parte, falta mucha inclusión, pero uno que está ahí y los ve y sabe que realmente pueden lograr muchísimas cosas, como que no solo como, no, le niego practicar esto porque no puede, no,
sí se puede potenciar y lo puede pues como hacer a su manera, pero lo puede realizar. Es también como potenciar las fortalezas que puedan llegar a tener. Sí, habían muchos niños que tocaban un instrumento o les gustaba bailar, entonces uno ahí que hacía, listo, si toca el instrumento le potenció los agarres, la movilidad de los brazos, si le gusta bailar, entonces hay ejercicios que me potencien esa parte pues de motriz, de equilibrio, entonces es muy importante como que ese proceso se haga siempre potenciar las capacidades porque se puede lograr y como dije ahorita mejorar la funcionalidad hasta el punto que sea posible, pero no quedarnos en que no se puede. ¿Un niño, Daniela, que nazca con parálisis cerebral tiene alguna movilidad o en definitiva esto tiene que ser como todo un proceso terapéutico para irlos activando? Generalmente cuando nacen con parálisis cerebral infantil, desde que nacen prácticamente se inicia el proceso terapéutico, ¿cierto? Igual hay varios tipos de parálisis cerebral, entonces está la parálisis cerebral espástica, que es donde el movimiento, hay como una rigidez, entonces los niños a veces son así o no se pueden mover adecuadamente, entonces si hay alguna reacción entonces ellos encogen el cuerpo, por así decirlo, entonces hay ejercicios específicos como para ayudar a relajar la parte de la extremidad afectada. Incluso hay niños con parálisis cerebral que pueden o logran caminar pero con la ayuda de órtesis, entonces esas órtesis le ayudan al niño o ya de pronto adolescente a que pueda lograr su marcha independiente, pero por ejemplo también entonces está el caminador, están los bastones, entonces ya cuando logran caminar pues se trabaja algo diferente, pero por ejemplo si es el caso de un niño que por razones pues que es un alto grado de parálisis cerebral, que tiene que estar en silla de ruedas o que tiene que estar en cama o que la mamá o cuidadora tiene que estar prácticamente cargándolo, entonces ahí ya se hacen otro tipo de terapias que se llaman más de mantenimiento, porque lo que se logra es un poco menor, ¿cierto? Porque entonces, como recordamos, siempre va a ser, depende del tipo de lesión, pero entonces esos niños se le tiene que ya hacer es movilidad pasiva, porque muchas veces no son capaces ellos de hacer su movimiento, o tienen movimientos involuntarios, ¿cierto? Que se dobla el codo, pero él no lo puede, él o ella no lo puede controlar. Entonces las cuidadoras lo que generalmente deben hacer es movilidad pasiva todos los días, entonces que le doblo la mano, que le doblo el codo, ¿cierto? Para que no se me vaya a afectar la parte tanto muscular. Y por ejemplo hay algo importante, realizar descargas de peso. ¿Eso qué es? Por ejemplo siento al niño o la niña para que presione un poquito los pies en contra del piso, porque eso también ayuda a la parte funcional del hueso, porque si yo no hago un apoyo pues él se va a ver afectado. Entonces, toda esa parte, pues ahí entonces ya ves que cambia, de que el ejercicio no lo hace el paciente, sino la cuidadora. Entonces, esa es otra parte que siempre las cuidadoras deben, también uno como enseñarles de cómo debe ser un manejo. Yo quisiera también que precisáramos un poco en eso, en las cuidadoras y en esa participación que vienen a tener cuando un paciente pierde como la movilidad completa de algunas de las extremidades. Por ejemplo, pasa cuando hay derrames cerebrales donde las personas pierden a veces parte del cuerpo, la movilidad o incluso toda, mientras hay como todo un proceso de recuperación. ¿Cómo sería como ese consenso o esa articulación que se tendría que tener cuando ya no depende la terapia de mí, sino que debo depender del otro? Sí, esa es una parte compleja, porque entonces ahí entraría también mucho la parte psicosocial de lo que decía yo ahorita, cómo estamos afrontando esto, ¿cierto? Entonces, ahí realmente la atención no debe ir solo al paciente, sino a la cuidadora, de que sí tenga un buen estado anímico, que de pronto incluso se ve mucho por cargar al paciente, entonces que ya genera dolor de espalda, genera pues molestias, entonces es entrar ahí como en un trabajo
para que ella, listo, él o ella sean juiciosos con las indicaciones que nosotros le estamos dando, pero que también pueda tener esa fortaleza, digámoslo así, de afrontar, de ayudar. Siempre va a ser importante esa ayuda que ellas prestan. Entonces, sin las cuidadoras realmente sería un proceso muy complejo. Sí, es un trabajo muy complejo, pero también incluso muy bonito. Daniela, también quisiera que habláramos un poco ya de un fisioterapeuta en algunos momentos, de acuerdo a las condiciones del paciente, puede decir ya es innecesario hacer terapia en estas condiciones, o ya no lo requiere, o ya no amerita, como de acuerdo a lo que presenta el paciente. Sí, puede pasar. Incluso la fisioterapia también hace eso, o sea, yo le enseño a mi paciente, pero también le tengo que enseñar a que no tiene que depender siempre de mí, sino que él puede realizar en la casa los ejercicios que aquí aprendió. Entonces, si yo, digamos como en el proceso, hago las indicaciones y ya uno ve que la persona es independiente, ya se, digamos que volvió a su actividad laboral o está en un proceso diferente, se puede decir como listo, finalizamos, pero debe seguir en un proceso de control ya médico, ¿cierto? Para que entonces ya él me evalúe otro tipo de cosas. Hay ocasiones en que envían, por ejemplo, las terapias, las finaliza, se siente muy bien, pero resulta que por allá voy a suponer algo, en un año, no fue tan juicioso, se descuidó un poquito, o resulta que por la patología o la lesión me empezó a doler otra zona del cuerpo, se me empezó a afectar otra zona del cuerpo, entonces ahí es donde vuelven y remiten a fisioterapia. O hay algunos pacientes que incluso les envían muchísimas, hasta 30, 40 terapias, porque debe ser algo constante. Por ejemplo, con lo que decía ahorita de la IPS, donde tuve esa oportunidad de estar con esos niños, ellos iban todos los días, pues digamos lunes a viernes, y de forma indefinida. Entonces, sí les tenemos que enseñar a ser independientes, de que ellos pueden hacerlos en la casa, pero que también ver si se tuvo un buen proceso para poderles dar como el alta, por así decirlo. Daniela, ya para ir como finalizando, cuando uno va a la terapia física, tiene como algunos instrumentos que suelen verse como en diferentes partes, lo que es la pelota, lo que es la banda, las pesas. ¿Qué tan recomendable podría ser que una persona tenga estos instrumentos en la casa? Es importante, por ejemplo, cuando la persona no tiene como los recursos de conseguirlos, entonces uno le puede decir, bueno, en la casa lo puedes hacer con una toalla, lo puedes hacer con un cojín, ¿cierto? Uno le dice como con qué lo puede sustituir, pero si el paciente o el cuidador tiene la posibilidad de conseguirlo, pues estaría muy bien, porque estarías haciendo lo que aprendimos acá. Bueno, ya como para finalizar, un mensaje para los televidentes sobre la terapia que se debe llevar a cabo, en especial pues con pacientes en discapacidad. La fisioterapia es una parte fundamental del proceso y que no solo se hace de lo que se aprenda acá, sino que es una ayuda, digamos, multidisciplinaria del paciente, el cuidador, la familia, los médicos, los especialistas. Entonces, es una parte de que ese entorno donde se encuentra el paciente sea una ayuda para él, tener esa motivación, la paciencia para saber que puedo lograr las cosas y siempre pues claramente tener en cuenta que todo es un proceso y que si yo me esmero pues lo puedo lograr. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos pues como todo el conocimiento. A ustedes gracias por la invitación. Bueno, televidentes, de esta manera finalizamos Signos Vitales. Hoy estuvimos aprendiendo un poco de cuál es esa terapia física que pueden realizar las personas en situación de discapacidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.